La imitación de la rosa de Clarice Lispector. Antes de que Armando volviera del trabajo, la casa debería estar arreglada y ella con su vestido marrón para atender al marido mientras él se vestía, y entonces saldrían tranquilamente, tomados del brazo como antaño. ¿Desde cuándo no hacían eso? Pero ahora que ella estaba nuevamente bien, tomarían el autobús. Ella miraría por la ventanilla como una esposa, su brazo en el de él, y después cenarían con Carlota y Juan, recostados en la silla con intimidad. Desde hacía cuánto tiempo no veía a Armando recostarse con confianza y conversar con un hombre. La paz de un hombre era, olvidado de su mujer, conversar con otro hombre sobre lo que aparecía en los diarios. Mientras tanto, ella hablaría con Carlota sobre cosas de mujeres, sumisa a la voluntad autoritaria y práctica de Carlota, recibiendo de nuevo la desatención y el vago desprecio de la amiga, su rudeza natural, y no más aquel cariño perplejo y lleno de curiosidad, viendo, en fin, a Armando olvidado de la propia mujer. Y ella misma regresando reconocida a su insignificancia, como el gato que pasa la noche fuera y como si nada hubiera sucedido encuentra, sin ningún reproche, un plato de leche esperándolo. Felizmente, las personas la ayudaban a sentir que ahora estaba bien. Sin mirarla, la ayudaba activamente a olvidar, fingiendo ellas el olvido como si hubiesen leído las mismas indicaciones del mismo frasco de remedio. O habían olvidado realmente, quién sabe. Desde hacía cuánto tiempo no veía a Armando recostarse con abandono, olvidado de ella. ¿Y ella misma? Interrumpiendo el arreglo del tocador, Laura se miró al espejo. Ella misma, ¿desde hacía cuánto tiempo? Su rostro tenía una gracia doméstica. Los cabellos estaban sujetos con horquillas detrás de las orejas, grandes y pálidas. Los ojos marrones, los cabellos marrones, la piel morena y suave, todo daba a su rostro, ya no muy joven, un aire modesto de mujer. ¿Acaso alguien vería en esa mínima punta de sorpresa que había en el fondo de sus ojos, alguien vería en ese mínimo punto ofendido la falta de los hijos que nunca había tenido? Con su gusto minucioso por el método, el mismo que cuando niña la hacía copiar con letra perfecta los apuntes de clase sin comprenderlos, con su gusto por el método, ahora reasumido, planeaba arreglar la casa antes de que la sirvienta saliese de paseo, para que, una vez que María estuviera en la calle, ella no necesitara hacer nada más que 1. Vestirse tranquilamente. 2. Esperar a Armando ya lista. 3. ¿Qué era lo tercero? Eso es. Era eso mismo lo que haría. Se pondría el vestido marrón con cuello de encaje color crema, después de tomar su baño. Ya en los tiempos del Sacré-Cœur, ella había sido muy arregladita y limpia, con mucho gusto por la higiene personal y un cierto horror al desorden. Lo que no había logrado nunca que Carlota, ya que ya en aquel tiempo un poco original, la admirase. La reacción de las dos siempre había sido diferente. Carlota, ambiciosa, siempre riéndose fuerte. Ella, Laura, un poco lenta y, por así decir, cuidando de mantenerse siempre lenta. Carlota sin ver nunca peligro en nada y ella cuidadosa. Cuando le dieron para leer la imitación de Cristo con un ardor de burra, ella lo leyó sin entender, pero, que Dios la perdonara, había sentido que quien imitase a Cristo estaría perdido. Perdido en la luz, pero peligrosamente perdido. Cristo era la peor tentación. Y Carlota ni siquiera lo había querido leer, mintiéndole a la monja que sí lo había leído. Eso mismo. Se pondría el vestido marrón con cuello de encaje verdadero. Pero cuando vio la hora recordó con un sobresalto que le hizo llevarse la mano al pecho, que había olvidado tomar su vaso de leche.
Se encaminó a la cocina y, como si hubiera traicionado culpablemente a Armando y a los amigos devotos, junto al refrigerador bebió los primeros sorbos con una ansiosa lentitud, concentrándose en cada trago con fe, como si estuviera indemnizando a todos y castigándose ella. Como el médico había dicho, tome leche entre las comidas, no esté nunca con el estómago vacío, porque eso provoca ansiedad. Ella entonces, aunque sin amenaza de ansiedad, tomaba sin discutir trago por trago, día por día, sin fallar nunca, obedeciendo con los ojos cerrados, con un ligero ardor para que no pudiera encontrar en sí la menor incredulidad. Lo incómodo era que el médico parecía contradecirse cuando al mismo tiempo que daba una orden precisa que ella quería seguir con el celo de una conversa, también le había dicho, abandónese, intente todo suavemente, no se esfuerce por conseguirlo, olvide completamente lo que sucedió y todo volverá con naturalidad. Le había dado una palmada en la espalda, lo que la había lisonjeado haciéndola enrojecer de placer. Pero en su humilde opinión, una orden parecía anular a la otra, como si le pidieran comer harina y al mismo tiempo silbar. Para fundirlas en una sola empezó a usar una estratagema. Aquel vaso de leche que había terminado por ganar un secreto poder y tenía dentro de cada trago el gusto de una palabra renovando la fuerte palmada en la espalda, aquel vaso de leche era llevado por ella a la sala, donde se sentaba con mucha naturalidad, fingiendo falta de interés, sin esforzarse, cumpliendo de esa manera la segunda orden. No importa que yo engorde, pensó, lo principal nunca había sido la belleza. Se sentó en el sofá como si fuera una visita en su propia casa, que recientemente recuperada, arreglada y fría, recordaba la tranquilidad de una casa ajena, lo que era muy satisfactorio. Al contrario de Carlota, que hiciera de su hogar algo parecido a ella misma, Laura sentía el placer de hacer de su casa algo impersonal, en cierto modo perfecto por ser impersonal. Oh, qué bueno era estar de vuelta, realmente de vuelta, sonrió ella satisfecha. Tomando el vaso casi vacío, cerró los ojos con un suspiro de dulce cansancio. Había planchado las camisas de Armando, había hecho listas metódicas para el día siguiente, calculando minuciosamente lo que iba a gastar por la mañana en el mercado. Realmente no había parado un solo instante. Oh, qué bueno era estar de nuevo cansada. Si un ser perfecto del planeta Marte descendiera y se enterara de que los seres de la Tierra se cansaban y envejecían, sentiría pena y espanto, sin entender jamás lo que había de bueno en ser gente, en sentirse cansada, en fallar diariamente. Solo los inicios comprendería ese matiz de vicio y ese refinamiento de vida. Y ella retornaba al fin de la perfección del planeta Marte. Ella, que nunca había deseado otra cosa que ser la mujer de un hombre, reencontraba grata su parte diariamente falible. Con los ojos cerrados, suspiró agradecida. Cuánto tiempo hacía que no se cansaba, pero ahora se sentía todos los días casi exhausta y planchaba. Por ejemplo, las camisas de Armando. Siempre le había gustado planchar y sin modestia podía decir que era planchadora excelente. Y después, en recompensa, quedaba exhausta. No más aquella atenta falta de cansancio, no más aquel punto vacío y despierto y horriblemente maravilloso dentro de sí, no más aquella terrible independencia, no más la facilidad monstruosa y simple de no dormir ni de día ni de noche, que en su discreción la hiciera súbitamente sobrehumana en relación con un marido cansado y perplejo. Él, con aquel aire que tenía cuando estaba mudo de preocupación, lo que le daba a ella una piedad dolorida, sí, aún dentro de su despierta perfección, la piedad y el amor. Ella sobrehumana y tranquila en su brillante aislamiento, y él, cuando tímido, venía a visitarla llevando manzanas y uvas que la enfermera, con un encogerse de hombros, comía, él haciendo visitas ceremoniosas, como un novio con un aire infeliz y una sonrisa fija, esforzándose en su heroísmo por comprender él
que la recibiera de un padre y de un sacerdote, que inesperadamente, como un barco tranquilo que se adorna en las aguas, se había tornado sobrehumana. Ahora ya nada de eso, nunca más. Oh, apenas se había sido una debilidad. El genio era la peor tentación, pero después ella se había recuperado tan completamente que ya hasta comenzaba otra vez a cuidarse para no incomodar a los otros con su viejo gusto por el detalle. Ella recordaba bien a las compañeras del Sacré-Cœur, diciéndole, «Ya contaste eso 1000 veces». Recordaba eso con una sonrisa tímida. Se había recuperado tan completamente. Ahora todos los días ella se cansaba, todos los días su rostro decaía al atardecer y entonces la noche tenía su vieja finalidad. No solo era la perfecta noche estrellada. Y como a todo el mundo, cada día la fatigaba, como todo el mundo, humana y perecedera. No más aquella perfección, no más aquella cosa que un día se desparramara clara como un cáncer en su alma. Abrió los ojos pesados de sueño, sintiendo el buen vaso sólido en la mano, pero lo cerró de nuevo con una confortada sonrisa de cansancio, bañándose como un nuevo rico en todas sus particulares, en esa agua familiar y ligeramente nauseabunda. Sí, ligeramente nauseabunda. ¿Qué importancia tenía si ella también era un poco fastidiosa? Bien lo sabía, pero al marido no le parecía. Entonces, ¿qué importancia tenía si, gracias a Dios, ella no vivía en un ambiente que exigiera que fuese ingeniosa e interesante, y hasta de la escuela secundaria que tan embarazosamente exigiera que fuese despierta, se había liberado? ¿Qué importancia tenía? En el cansancio había planchado las camisas de Armando sin contar que también había ido al mercado por la mañana demorándose tanto allí, por ese gusto que tenía de hacer que las cosas rindieran. En el cansancio había un lugar bueno para ella, un lugar discreto y apagado del que con bastante embarazo para sí misma y para los otros una vez saliera. Pero, como iba diciendo, gracias a Dios se había recuperado. Y si buscara con mayor fe y amor, encontraría dentro del cansancio un lugar todavía mejor, que sería el sueño. Suspiró con placer, tentada por un momento de maliciosa travesura a ir al encuentro del aire tibio que era su respiración ya somnolienta, por un instante tentada a dormitar. Un instante solo un momentito, se pidió, lisonjeada por haber tenido tanto sueño, y le pedía llena de mañana como si pidiera un hombre, lo que siempre le gustaba mucho a Armando. Pero realmente no tenía tiempo para dormir ahora, ni siquiera para echarse un sueñito, pensó vanidosa y con falsa modestia. Ella era una persona tan ocupada, siempre había envidiado a las personas que decían no tuve tiempo, y ahora ella era nuevamente una persona tan ocupada, iría a comer con Carlota y todo tenía que estar ordenadamente listo. Era la primera comida fuera desde que regresara y ella no quería llegar tarde. Tenía que estar lista cuando... Bien, ya dije eso 1000 veces, pensó avergonzada. Bastaría decir una sola vez. No quería llegar tarde. Eso era motivo suficiente. Si nunca había soportado sin enorme humillación ser un trastorno para alguien, ahora más que nunca. No debería. No, no habrá la menor duda. No tenía tiempo para dormir. Lo que debía hacer moviéndose con familiaridad en aquella íntima riqueza de la rutina, y le mortificaba que Carlota despreciara su gusto por la rutina. Lo que debía hacer era: 1. Esperar que la sirvienta estuviera lista. 2. Darle dinero para que trajera la carne para mañana. ¿Cómo explicar que hasta la dificultad para encontrar buena carne era una cosa buena? 3. Comenzar minuciosamente a lavarse y a vestirse, entregándose sin reserva al placer de hacer que el tiempo rindiera. El vestido marrón combinaba con sus ojos y el cuellito de encaje color crema le daba un cierto aire infantil, como de niño antiguo. Y de regreso a la paz nocturna de Tijuca, no más aquella luz ciega de las enfermeras peinadas y alegres saliendo de fiesta, después de haberla arrojado como una gallina indefensa en el abismo de la insulina, de regreso a la paz nocturna de Tijuca,
de regreso a su verdadera vida, ella iría tomada del brazo de Armando, caminando lentamente hacia la parada del autobús, con aquellos muslos duros y gruesos que la faja empaquetaba en uno solo, transformándola en una señora distinguida. Pero, cuando confundida, ella le decía a Armando que eso provenía de una insuficiencia ovárica. Él, que se sentía lisonjeado por los muslos de su mujer, respondía con mucha audacia: ¿para qué habría querido casarme con una bailarina? Eso era lo que él respondía. Nadie lo diría, pero Armando a veces podía ser muy malicioso, aunque nadie lo diría. De vez en cuando los dos decían lo mismo. Ella explicaba que era a causa de la insuficiencia ovárica. Entonces él decía: ¿para qué me habría servido estar casado con una bailarina? A veces él era muy atrevido, aunque nadie lo diría. Carlota se habría espantado de haber sabido que ellos también tenían una vida íntima y cosas que no se contaban. Pero ella no las diría, aunque era una pena no poder contarlas. Seguramente Carlota pensaba que ella era solo una mujer ordenada y común y un poco aburrida. Y si ella a veces estaba obligada a cuidarse para no molestar a los otros con detalles, a veces con Armando se descuidaba y era un poco aburrida, cosa que no tenía importancia porque él fingía que escuchaba, aunque no oía todo lo que ella contaba, y eso no la amargaba. Comprendía perfectamente bien que sus conversaciones cansaban un poco a la gente, pero era bueno poder contarle que no había encontrado carne buena, aunque Armando moviera la cabeza y no escuchase. La sirvienta y ella conversaban mucho. En verdad, más ella que la sirvienta, que a veces contenía su impaciencia y se ponía un poco atrevida. La culpa era suya, que no siempre se hacía respetar. Pero, como ella iba diciendo, tomados del brazo, bajita y castaña ella y alto y delgado él, gracias a Dios tenía salud. Ella castaña, como oscuramente pensaba que debía ser una esposa. Tener cabellos negros o rubios era un exceso que, en su deseo de acertar, ella nunca había ambicionado. Y en materia de ojos verdes, bueno, le parecía que si tuviera ojos verdes sería como no contarle todo a su marido. No es que Carlota diera propiamente de qué hablar, pero ella, Laura, que si tuviera oportunidad la defendería ardientemente, pero nunca había tenido ocasión, ella, Laura, estaba obligada contra su gusto a estar de acuerdo en que la amiga tenía una manera extraña y cómica de tratar al marido. Oh, no. No por ser de igual a igual, pues ahora eso se usaba, pero usted ya sabe lo que quiero decir. Carlos era un poco original. Eso ya lo había comentado una vez con Armando y Armando había estado de acuerdo, pero sin darle demasiada importancia. Pero, como ella iba diciendo, de marrón con el cuellito. El devaneo la llenaba con el mismo gusto que le daba al arreglar cajones. Hasta llegaba a desarreglarlos para poder acomodarlos de nuevo. Abrió los ojos y, como si fuera la sala a la que hubiera dormitado y no ella, la sala aparecía renovada y reposada con sus sillones cepillados y las cortinas que habían encogido en el último lavado como pantalones demasiado cortos, y la persona mirara cómicamente sus propias piernas. Oh, qué bueno era ver todo arreglado y sin polvo, todo limpio por sus propias manos diestras, y tan silencioso, con un jarrón de flores, como una sala de espera, tan respetuosa, tan impersonal. Qué linda era la vida común para ella, que finalmente había regresado de la extravagancia. Hasta un florero lo miró. Ah, qué lindas son, exclamó su corazón, de pronto un poco infantil. Eran menudas rosas silvestres que había comprado por la mañana en el mercado, en parte porque el hombre había insistido mucho, en parte por osadía. Las había arreglado en el florero esa mañana, mientras tomaba el sagrado vaso de leche de las 10. Pero, a la luz de la sala, las rosas estaban en toda su completa y tranquila belleza. Nunca vi rosas tan bonitas, pensó con curiosidad. Y como si no acabara de pensar justamente eso, vagamente consciente de que acababa de pensar justamente eso, y pasando rápidamente por encima de la confusión de reconocerse un poco fastidiosa, pensó en una etapa más nueva de la sorpresa. Sinceramente, nunca vi rosas tan bonitas.
Las miró con atención, pero la atención no podía mantenerse mucho tiempo como simple atención. Enseguida se transformaba en suave placer y ella no conseguía ya analizar las rosas. Estaba obligada a interrumpirse con la misma exclamación de curiosidad sumisa. ¡Qué lindas que son! Eran varias rosas perfectas, algunas en el mismo tallo. En cierto momento habían trepado con ligera avidez unas sobre otras, pero después, hecho el juego, tranquilas se habían inmovilizado. Eran algunas rosas perfectas en su pequeñez, no del todo abiertas, y el tono rosado era casi blanco. Hasta parecían artificiales, dijo sorprendida. Podrían dar la impresión de blancas si estuvieran completamente abiertas, pero con los pétalos centrales envueltos en botón, el color se concentraba y como el lóbulo de una oreja, se sentía el rubor circular dentro de ellas. Qué lindas son, pensó Laura sorprendida. Pero sin saber por qué estaba un poco tímida, un poco perturbada. Ah, no demasiado, pero sucedía que la belleza extrema la molestaba. Oyó los pasos de la criada sobre el mosaico de la cocina y por el sonido hueco reconoció que llevaba tacones altos. Por lo tanto, debía de estar a punto de salir. Entonces, Laura tuvo una idea en cierta manera original. ¿Por qué no pedirle a María que pasara por la casa de Carlota y le dejase las rosas de regalo? Porque aquella extrema belleza la molestaba. ¿La molestaba? Era un riesgo. No. ¿Por qué un riesgo? Apenas molestaban. Era una advertencia o no. ¿Por qué advertencia? María le daría las rosas a Carlota. Las manda la señora Laura, diría María. Sonrió pensativa. Carlota se extrañaría de que Laura, pudiendo traer personalmente las rosas, ya que deseaba regalárselas, las mandara antes de la cena con la sirvienta. Sin hablar de que encontraría gracioso recibir las rosas, le parecería refinado. Esas cosas no son necesarias entre nosotras, Laura, diría la otra con aquella franqueza un poco brutal, y Laura diría con un sofocado gritito de arrebatamiento. Oh, no, no es por la invitación a cenar, es que las rosas eran tan lindas que sentí el impulso de ofrecértelas. Sí, sí. En ese momento tuviera valor. Si tuviera valor sería eso lo que diría. ¿Cómo diría? Necesitaba no olvidarse. Diría, oh no, etcétera, etcétera, etcétera. Y Carlota se sorprendería con la delicadeza de sentimientos de Laura. Nadie imaginaría que Laura tuviera también esas ideas. En esa escena imaginaria y apacible que la hacía sonreír beatíficamente, ella se llamaba a sí misma Laura, como si se tratara de una tercera persona llena de aquella fe suya, y crepitante, y grata, y tranquila. Laura, la del cuellito de encaje auténtico, vestida discretamente, esposa de Armando, en fin, un Armando que ya no necesitaba esforzarse en prestar atención a todas sus conversaciones sobre la sirvienta y la carne, que ya no necesitaba pensar en su mujer como un hombre que es feliz, como un hombre que no está casado con una bailarina. No pude dejar de mandarte las rosas, diría Laura, esa tercera persona tan, pero tan... Y regalar las rosas era casi tan lindo como las propias rosas. Ella quedaría libre de las flores. Y entonces, ¿qué es lo que sucedería? Ah, sí, como iba diciendo, Carlota quedaría sorprendida con aquella Laura que no era inteligente ni buena, pero también tenía sus sentimientos secretos. ¿Y Armando? Armando la miraría un poco asustado, pues es esencial no olvidar que de ninguna manera él está enterado de que la sirvienta llevó por la tarde las rosas. Armando encararía con benevolencia los impulsos de su pequeña mujer y de noche ellos dormirían juntos. Y ella habría olvidado las rosas y su belleza. No, pensó de repente, vagamente advertida. Era necesario tener cuidado con la mirada asustada de los otros. Era necesario no dar nunca más motivo de miedo, sobre todo con eso tan reciente. Y en particular, ahorrarles cualquier sufrimiento de duda. Y que nunca más tuviera necesidad de la atención de los otros. Nunca más esa cosa
horrible de que todos la miraran mudos y ella frente a todos, nada de impulsos. Pero al mismo tiempo vio el vaso vacío en la mano y también pensó, él dijo que yo no me esfuerce por conseguirlo, que no piense en tomar actitudes solamente para probar que ya estoy. María, dijo entonces al escuchar de nuevo los pasos de la empleada. Y cuando ésta se acercó, le dijo temeraria y desafiante, ¿podrías pasar por la casa de la señora Carlota y dejarle estas rosas? Diga así, señora Carlota, la señora Laura se las manda. Solamente eso. Señora Carlota. Sí, 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 dijo la sirvienta paciente. Laura fue a buscar una vieja hoja de papel de China, después sacó con cuidado las rosas del florero, tan lindas y tranquilas, con las delicadas y mortales espinas. Quería hacer un ramo muy artístico, y al mismo tiempo se libraría de ellas, y podría vestirse y continuar su día. Cuando reunió las rositas húmedas en un ramo, alejó la mano que las sostenía, las miró a distancia, torciendo la cabeza y entrecerrando los ojos para un juicio imparcial y severo. Y cuando las miró, vio las rosas. Y entonces, irreprimible, suave, ella insinuó para sí, no lleves las flores, son muy lindas. Un segundo después, muy suave todavía, el pensamiento fue levemente más intenso, casi tentador. No las regales, son tuyas. Laura se asustó un poco, porque las cosas nunca eran suyas. Pero esas rosas lo eran, rosadas, pequeñas, perfectas, lo eran. Las miró con incredulidad, eran lindas y eran suyas. Si consiguiera pensar algo más, pensaría suyas como hasta entonces nada lo había sido. Y podía quedarse con ellas, pues ya había pasado aquella primera molestia que hiciera que vagamente ella hubiese evitado mirar demasiado las rosas. ¿Por qué regalarlas entonces? Lindas y darlas. Entonces, cuando descubres una cosa bella, entonces vas y la regalas. Si eran suyas, se insinuaba ella persuasiva, sin encontrar otro argumento además del simple y repetido que le parecía cada vez más convincente y simple. No iban a durar mucho. ¿Por qué darlas entonces mientras estaban vivas? Dar el placer de tenerlas mientras estaban vivas. El placer de tenerlas no significa gran riesgo, se engañó, pues lo que quisiera o no en breve sería forzada a privarse de ellas y entonces nunca más pensaría en ellas, pues ellas habrían muerto. No iban a durar mucho entonces. ¿Por qué regalarlas? El hecho de que no duraran mucho le parecía quitarle la culpa de quedarse con ellas, en una oscura lógica de mujer que peca, pues se veía que iban a durar poco, iba a ser rápido, sin peligro. Y aunque, argumentó en un último y victorioso rechazo de culpa, no fuera de modo alguno ella quien había querido comprarlas, el vendedor había insistido mucho y ella se tornaba siempre muy tímida cuando la forzaban a algo. No había sido ella quien quiso comprar. Ella no tenía culpa ninguna. Las miró encantada, pensativa, profunda. Y sinceramente nunca vi en mi vida cosa más perfecta. Bien, pero ella ahora había hablado con María y no tendría sentido volver atrás. ¿Era entonces demasiado tarde? Se asustó viendo las rosas que aguardaban impasibles en su mano. Si quisiera, no sería demasiado tarde. Podría decirle a María, María, resolví que yo misma llevaré las rosas cuando vaya a cenar. Y claro, no las llevaría. María no tendría por qué saberlo. Antes de cambiarse de ropa, ella se sentaría en el sofá por un momento, solo por un momento para mirarlas. Mirar aquel tranquilo desprendimiento de las rosas. Sí, porque ya estaba hecha la cosa. Valía más aprovechar. No sería tan tonta de quedarse con la fama y sin el provecho. Eso mismo es lo que haría. Pero con las rosas desenvueltas en la mano, ella esperaba. No las ponía en el florero. No llamaba a María. Ella sabía por qué. Porque debía darlas. O ella sabía por qué. Y también que una cosa hermosa era para ser dada o recibida, no solo para tenerla. Y sobre todo, nunca para ser. Sobre todo, nunca se tenía que ser una cosa hermosa, porque a una cosa hermosa le faltaba el gesto de dar.
Nunca se debía quedar con una cosa hermosa así como guardada dentro del silencio perfecto del corazón. Aunque si ella no regalaba las rosas, ¿alguien lo descubriría alguna vez? Era horriblemente fácil y al alcance de la mano quedarse con ellas, pues ¿quién iría a descubrirlo? Y serían suyas, y por eso mismo las cosas quedarían así y no se hablaría más de eso. Entonces, y entonces se preguntó algo inquieta, entonces no. Lo que debía hacer era envolverlas y mandarlas, ahora sin ningún placer. Envolverlas y decepcionada, enviarlas y asustada quedar libre de ellas. Porque una persona debía tener coherencia, los pensamientos debían tener congruencia. Si espontáneamente resolviera cederlas a Carlota, debería mantener la resolución y regalárselas, porque nadie cambiaba de idea de un momento a otro. Pero cualquier persona se puede arrepentir, se reveló de pronto, porque solo en el momento en que tomó las rosas notó qué lindas eran, o un poco antes, y estas eran suyas. El propio médico le había dado una palmada en la espalda diciéndole, no se esfuerce por fingir, usted sabe que está bien. Y después de eso, la palmada fuerte en la espalda. Así, pues, ella no estaba obligada a tener coherencia, no tenía que probar nada a nadie y se quedaría con las rosas. Eso mismo ya que éstas eran suyas. ¿Están listas? Sí, ya están, dijo Laura sorprendida. Las miró mudas en su mano, impersonales en su extrema belleza, en su extrema tranquilidad perfecta de rosas, aquella última instancia, la flor, aquella última perfección, la luminosa tranquilidad. Como viciosa, ella miraba ligeramente ávida la perfección tentadora de las rosas, con la boca un poco seca las miraba, hasta que, lentamente, austera, envolvió los tallos y las espinas en el papel de china. Tan absorta había estado que solo al extender el ramo preparado notó que ya María no estaba en la sala y se quedó sola con su heroico sacrificio. Vagamente, dolorosamente, las miró así, distantes como estaban en la punta del brazo extendido, y la boca quedó aún más apretada. Aquella envidia, aquel deseo, pero ellas son mías, exclamó con gran timidez. Cuando María regresó y cogió el ramo, por un pequeño instante de avaricia, Laura encogió la mano reteniendo las rosas un segundo más. Ellas son tan lindas y son mías. Es la primera cosa linda que es mía. Y fue el hombre quien insistió, no fui yo quien las busqué. Fue el destino quien lo quiso. Oh, solo esta vez y juro que nunca más. Ella podría, por lo menos, sacar para sí una rosa, nada más que eso, una rosa para sí. Solamente ella lo sabría y después nunca más. Oh, ella se comprometía a no dejarse tentar más por la perfección, nunca más. En el minuto siguiente, sin ninguna transición, sin ningún obstáculo, las rosas estaban en manos de la sirvienta, no en las suyas, como una carta que ya se ha echado en el correo. No se puede recuperar más ni arriesgar las palabras. No sirve de nada gritar. No fue eso lo que quise decir. Quedó con las manos vacías, pero su corazón obstinado y rencoroso aún decía, todavía puedes alcanzar a María en las escaleras. Bien sabes que puedes arrebatarle las rosas de las manos y robarlas, porque quitárselas ahora sería robarlas. ¿Robar lo que era suyo? Eso mismo es lo que haría cualquier persona que no tuviera lástima de las otras. Robaría lo que era de ella por derecho propio. Oh, ten piedad, Dios mío. Puedes recuperarlas, insistía con rabia, y entonces la puerta de la calle golpeó. En ese momento la puerta de la calle golpeó. Entonces lentamente ella se sentó con tranquilidad en el sofá sin apoyar la espalda, solo para descansar. No, no estaba enojada, no, ni siquiera un poco, pero el punto ofendido en el fondo de los ojos se había agrandado y estaba pensativo. Miró al florero. ¿Dónde están mis rosas? Se dijo entonces muy sosegada. Y las rosas le hacían falta. Había dejado un lugar claro dentro de ella. Si se retira de una mesa limpia en objeto, por la marca más limpia que éste deja,
se ve que alrededor había polvo. Las rosas habían dejado un lugar sin polvo y sin sueño dentro de ella. En su corazón, aquella rosa que por lo menos habría podido quedarse sin perjudicar a nadie en el mundo, faltaba. Como una ausencia muy grande, en verdad como una falta, una ausencia que entraba en ella como una claridad, y también alrededor de la huella de las rosas el polvo iba desapareciendo, el centro de la fatiga se abría en un círculo que se ensanchaba, como si ella no hubiera planchado ninguna camisa de Armando, y en la claridad de las rosas éstas hacían falta. ¿Dónde están mis rosas?, se quejó sin dolor, alisando los pliegues de la falda. Como cuando se exprime un limón en el té oscuro y éste se va aclarando, su cansancio iba aclarándose gradualmente, sin cansancio alguno por otra parte, así como se encienden las luciérnagas, ya que no estaba cansada, iba a levantarse y vestirse, era la hora de comenzar. Pero, con los labios secos, por un instante trató de imitar por dentro a las rosas, ni siquiera era difícil. Por suerte no estaba cansada, así podría ir más fresca a la cena. ¿Por qué no poner sobre el cuellito de encaje auténtico el camafeo? Ese que el mayor traje era de la guerra en Italia. Embellecería más el escote. Cuando estuviera lista escucharía el ruido de la llave de Armando en la puerta. Debía vestirse, pero todavía era temprano. Él se retrasaba por las dificultades del transporte. Todavía era de tarde, una tarde muy linda. Ya no era más de tarde, era de noche. Desde la calle subían los primeros ruidos de la oscuridad y las primeras luces. En ese momento, la llave entró con facilidad en el agujero de la cerradura. Armando abriría la puerta, apretaría el botón de la luz, y de pronto, en el marco de la puerta se recortaría aquel rostro expectante que él trataba de disfrazar pero que no podía contener. Después de su respiración ansiosa, se transformaría en una sonrisa de gran alivio, aquella sonrisa embarazada de alivio que él jamás sospechaba que ella advertía, aquel alivio que probablemente, con una palmada en la espalda, le había aconsejado a su pobre marido que ocultara, pero que para el corazón tan lleno de culpa de la mujer había sido cada día la recompensa por haber dado de nuevo a aquel hombre la alegría posible y la paz, consagrada por la mano de un sacerdote austero, que apenas permitía a los seres la alegría humilde y no la imitación de Cristo. La llave giró en la cerradura, la figura oscura y precipitada entró, la luz inundó con violencia la sala. En la misma puerta se destacó él con aquel aire ansioso y de súbito paralizado, como si hubiera corrido leguas para no llegar demasiado tarde. Ella iba a sonreír, para que él borrara la ansiosa expectativa del rostro que siempre venía mezclada con la infantil victoria de haber llegado a tiempo para encontrarla aburrida, buena y diligente, a ella su mujer. Ella iba a sonreír para que de nuevo él supiera que nunca más correría el peligro de llegar tarde. Había sido inútil recomendarles que nunca hablaran de aquello. Ellos no hablaban, pero habían logrado un lenguaje del rostro donde el miedo y la desconfianza se comunicaban y pregunta y respuesta se telegrafiaban mudas. Ella iba a sonreír. Se estaba demorando un poco, sin embargo, iba a sonreír. Calma y suave dijo: «¿Volviste, Armando? ¿Volviste?». Como si nunca fuera a entender, él mostró un rostro sonriente desconfiado. Su principal trabajo era retener el aliento ansioso por su carrera en las escaleras, ya que ella estaba allí sonriéndole, como si nunca fuera a entender. «Volví. ¿Y qué?», dijo finalmente en tono expresivo. Pero mientras trataba de no entender jamás, el rostro cada vez más vacilante del hombre ya había entendido sin que se le hubiera alterado un rasgo. Su trabajo principal era ganar tiempo y concentrarse en retener la respiración, lo que de pronto ya no era difícil, pues inesperadamente él percibía con horror que la sala y la mujer estaban tranquilas y sin prisa. Pero desconfiando todavía, como quien fuese a terminar por dar
una carcajada al comprobar el absurdo. Él se obstinaba, sin embargo, en mantener el rostro torcido, mirándola en guardia, casi enemigo, de donde comenzaba a no poder impedir verla sentada con las manos cruzadas en el regazo, con la serenidad de la luciérnaga que tiene luz. En la mirada castaña e inocente, el embarazo vanidoso de no haber podido resistir. Volví, ¿y qué? Dijo él de repente, con dureza. No pude impedirlo, dijo ella, y en su voz había la última piedad por el hombre, la última petición de perdón que ya venía mezclada a la altivez de una soledad casi perfecta. No pude impedirlo, repitió entregándole con alivio la piedad que ella consiguiera con esfuerzo guardar hasta que él llegara. Fue por las rosas, dijo con modestia. Como si fuese para retratar aquel instante, él mantuvo aún el mismo rostro ausente, como si el fotógrafo le pidiera solamente un rostro y no un alma. Abrió la boca involuntariamente por un instante, la cara tomó la expresión de cómico desprendimiento que él había usado para esconder la vergüenza cuando le pidieron aumento al jefe. Al instante siguiente desvió los ojos con vergüenza por la falta de pudor de su mujer, que, suelta y serena, allí estaba. Pero de pronto la tensión cayó. Sus hombros se bajaron, los rasgos del rostro cedieron y una gran pesadez lo relajó. Él la observó, envejecido, curioso. Ella estaba sentada con su vestido de casa. Él sabía que ella había hecho lo posible para no tornarse luminosa e inalcanzable. Con timidez y respeto, él la miraba. Envejecido, cansado, curioso, pero no tenía nada que decir. Desde la puerta abierta veía a su mujer que estaba sentada en el sofá, sin apoyar las espaldas, nuevamente alerta y tranquila como en un tren que ya partiera.